amigos, este video lo necesitaba hacer con urgencia y justo esa necesidad se presenta en un momento de mi vida donde carezco de tiempo libre. En este video explico mis razones. Había quedado con formalidad que el 27 de abril de 2019 iba a publicar mi solución de la conjetura de los primos gemelos y así lo hice. En esa ocasión, además de los clásicos haters, hubo personas que expusieron argumentos. Eso da oportunidad al debate y por esa misma razón es que retiré el video. Lo que voy a hacer hoy es exponer exactamente la misma información, pero de una manera diferente. No voy a decir que resolví el problema, pero para mí la estrategia es correcta y no la quiero desechar. La voy a exponer para que ustedes la evalúen. A los jóvenes geómetras, a los que tal vez yo pueda inspirar, les pido que confíen en sus conocimientos. A los demás les recuerdo que existen dos tipos de personas, los creativos y los comunes. Por ejemplo, en música se les llama compositores y músicos. Bien, comencemos. Iniciemos desde el principio. Esto es un rango desde el número 1 hasta el 13. Este número puede ser cualquiera. Como vamos a estar trabajando con volúmenes de números primos, hagamos que en este rango estén contenidos aquellos números primos anteriores al 13. Esa es la representación. Y estos son los valores. Pi de 13 es igual a 5. Es decir, que antes del 13 existen 5 números primos. Y son estos. Se suele omitirlos. Con esto es suficiente. Incluyamos una condición, que este número siempre sea primo. Agreguemos un segundo rango. Este es desde 1 hasta pi de p menos 3. Y por cierto, si conocen algo sobre el módulo 4, sabrán que este número no es primo. Si no lo saben, quiero recomendar ampliamente este video. A la diferencia entre ambos rangos le vamos a llamar K. Y hacemos la resta. Tenemos que K es igual a pi de p menos pi de p menos 3. Aquí pueden suceder dos cosas. La primera, si K es igual a 1, existe una pareja de primos gemelos. Ejemplifiquemos. Si P es igual a 13, K es igual a pi de 13 menos pi de 10, que es igual a 5 menos 4 y que evidentemente es igual a 1. Como nos dio 1, existe una pareja de primos gemelos. Esa pareja está formada por el 11 y el 13. Veamos en el gráfico dónde se ubicaría el 11. Se representa como pi de p menos 2. Pasemos a la segunda opción. Cuando K es igual a 0, entonces no existe pareja de primos gemelos. Un ejemplo es cuando P igual a 23. En este caso, K igual a 0. No hay primo gemelo con el 23. Hasta aquí todo está bien. El problema de los primos gemelos lo he planteado como una sencilla resta con dos alternativas. Y de aquí surge una nueva problemática que se da con números primos gigantes.
Es imposible conocer el pi de p de números grandes y con ello se imposibilita definir la alternativa que le corresponde. En mi estrategia yo ideé una forma de generalizar el problema y aquí es donde apelo a su razonamiento lógico. Voy mostrando y atención porque vamos a trabajar con aproximaciones. Una aproximación famosa que descubrió Gauss es esta. Se le conoce como función contador de números primos. No estoy inventando nada ni manipulando nada. Esto así es. Si quisiera manejar acá de una forma aproximada, puedo emplear esta función. Obtengo esto. Y ojo, seguimos con aproximaciones, así que esto es válido. Se sabe que cuanto mayor sea el valor de x, la aproximación es mucho más cercana. De la misma manera, cuanto mayor sea p, esta aproximación será mucho más cercana. 100 años después de Gauss, sus ideas se comprobaron. Hoy tenemos esto que se conoce como el teorema de los números primos de Gauss. ¿Y qué nos dice? Pues que efectivamente la apreciación de Gauss es correcta. Cuanto mayor sea x, esta expresión tiende a ser igual. Vean, esta es la hipótesis y pasó a ser teorema. En mi caso, tengo esta hipótesis y ya lo había anticipado. Si está basada en el contador de números primos de Gauss, ¿por qué tiene que ser incorrecta? Y no solo eso, se me lanzan a la yugular como si me estuviera sacando información de la manga. Otra cosa es que un tipo cualquiera como yo solucione problemas que ellos no pueden resolver. Si fuese inglés, todos estuvieran caravaneando. Pero bueno, me tocó ser de tierra de cangrejos. Antes de continuar, amigos, digamos que esto es el punto número 1 y a ver si opinan al respecto. La expresión análoga queda de esta manera. Vayamos a calcular su límite. Para extraer el límite me apoyé en la página de Wolfram y tras proceder resultó que la expresión tiene como límite 0. Regresemos. Aquí lo tenemos y lo asentamos. Digamos que estamos en el punto 2. Bien, con este 0 ya estamos concluyendo. Lo que nos dice es que en el límite, en este espacio, no puede existir un número primo y por tanto ya no habrá números primos gemelos. Pero no perdamos de vista que esto es el límite. El valor de k nunca llegará a 0. Entonces, la posibilidad de que los primos gemelos dejen de existir no es factible. La posibilidad se cancela. En realidad, el valor de k es mayor que 0. Al ser mayor que 0, quiere decir que sí existe primo gemelo. Por tanto, los primos gemelos son infinitos. Y ojo otra vez, esto no es una posibilidad, es una realidad. La posibilidad era esta y al ser anulada, esto ya es una conclusión. En el video que quité me proclamé vencedor y a lo mejor eso es lo que molesta. En esta ocasión el asunto lo estoy dejando abierto. Espero sus opiniones.
Se despide su amigo Arturo Morales G. y ojalá gusten apoyar este proyecto que es investigación independiente.